Bueno, vamos, que alguien dé un aplauso si están contentos de estar en la iglesia hoy. ¿Quién está contento de estar en la iglesia? Se ven bien, bienvenidos. Bienvenidos a las localidades en Hilliard, Polaris, Shore North. Si están mirando en línea o en televisión, estamos contentos de poder traer esta experiencia de adoración directamente a ustedes. Y si se unen a nosotros de una de las más de 350 prisiones en 49 estados sintonizados ahora mismo. Vamos, iglesia, un aplauso. Denle la bienvenida a toda nuestra familia tras las rejas. No son un proyecto, son parte de esta familia y es un honor adorar con ustedes. Hoy estamos en la segunda semana de nuestra serie sobre el Espíritu Santo y solo quiero cubrir un poco de lo que aprendimos. ¿Qué aprendimos la semana pasada? Aprendimos que el Espíritu Santo no es una presencia para temer, Él es una persona para ser conocida. ¿Alguien recuerda la semana pasada? Él es una persona para ser conocido, Él es un Él y no una cosa. Y cómo nos acercamos al Espíritu Santo importa. Y Él es completamente Dios y sin embargo, de alguna manera, es singularmente diferente y apartado. Y entonces pasamos un tiempo la semana pasada desarrollando esta idea de que servimos a un Dios en tres personas. Tal vez hayan oído hablar de un Dios descritas o definidas como la Trinidad, la Santísima Trinidad. ¿Cómo podemos servir a un Dios en tres personas? Y lo que aprendimos es que somos amados por Dios el Padre, porque por tanto amó Dios al mundo que dio. Somos amados por Dios el Padre, somos salvos por Dios el Hijo, somos salvos por la fe a través de Cristo, conforme el poder de su Santo Espíritu. Estamos llenos y estamos sellados en el momento de nuestra salvación. En el momento que dicen que sí a Jesús e invocas el nombre de Jesús, sus pecados son perdonados, son llenos del Espíritu y Él actúa como un sello en su corazón, Él los sella. Así que somos amados por Dios, somos salvos por el Hijo y el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Aprendimos que el Espíritu Santo es alguien que el mundo no puede aceptar porque el mundo no puede verlo, ni el mundo lo conoce. Pero estas son palabras de Jesús y esta es una expectativa que Jesús tiene para su iglesia. Jesús está diciendo, si me pertenecen, si son uno de los míos, entonces conocen a mi Espíritu Santo. Porque me pertenecen, lo conocen. ¿Por qué? Porque Él viene en ustedes y Él está dentro de ustedes. En el momento que son salvos, son llenos del Espíritu de Cristo. Son sellados por el Espíritu. Aprendimos que el nombre del Espíritu Santo significa aliento. Viento, aliento de Dios. Mencionado por primera vez en Génesis capítulo 1, versículo 2. El Espíritu de Dios, aliento de Dios, se movía sobre la superficie de las aguas y desde el aliento de Dios, de la palabra de Dios, se forma la creación. Y en las fosas nasales del hombre, Dios sopla el aliento de vida en el hombre y nos convertimos en un ser vivo. Y muchos de ustedes, el fin de semana pasado, les sucedió exactamente lo mismo en sus vidas. Recibieron un aire fresco, se conectaron con el Dios viviente, el Espíritu de Dios, su Espíritu Santo nos estaba ministrando el fin de semana pasado y recién ahora estamos comenzando a llegar a la superficie. Aprendimos que según Jesús, por nuestro bien, Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Espíritu Santo, el Consolador, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, les enviaré mi Espíritu Santo a ustedes. El único regalo que Jesús prometió sería mejor para su iglesia, para ti y para mí, que tener a Jesús en realidad aquí mismo con nosotros, en carne. Aprendimos que ser llenos del Espíritu Santo es mejor que tener a Jesús aquí mismo, con nosotros, estando presente en carne, y que aquellos que pertenecen a Jesús están llenos del mismo Espíritu que resucitó a Jesús de la muerte a la vida. Y si el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos está viviendo en ustedes, Él resucitará tu cuerpo mortal a vida. Y es así, literalmente, porque estamos llenos, los que pertenecemos a Cristo, nosotros la Iglesia, mientras estamos siendo llenos del Espíritu, hay literalmente un poder sobrenatural dentro de ustedes. Vamos, Iglesia, hay un poder del Espíritu Santo dentro de ustedes porque están llenos del mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Están llenos del poder del Espíritu Santo. Así que mi pregunta de hoy es, ¿para qué es el poder del Espíritu Santo? Es una buena pregunta. ¿Alguien piensa que es una buena pregunta?
¿Cuál es el propósito del poder del Espíritu Santo? Cuando Jesús dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Cuál es el propósito del poder? Nos da el propósito final en su siguiente línea. Él nos dice, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El propósito del poder del Espíritu Santo es hacernos mejores testigos de Jesús. Ese es el propósito supremo del poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo, miren, he venido por una razón, he venido con solo un propósito, que es llenar el cielo. Jesús dijo, he venido a buscar y a salvar a los perdidos. Por eso vine. Y Jesús prometió construir una cosa. Él dijo, estoy construyendo mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Amén. Porque mi iglesia estará llena del poder del Espíritu Santo. Y solo le he dado a mi iglesia una misión, y esa misión nunca vivirá ni se cumplirá sin el poder del Espíritu Santo. No solo mi iglesia no cumplirá la misión final, sino que tú y yo nunca seremos todo lo que Dios nos ha creado para ser, ni haremos todo lo que hemos sido puestos en la tierra por Dios para hacer, para Él, lejos de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Sin el poder del Espíritu Santo no somos lo suficientemente fuertes, lo suficientemente sabios, lo suficientemente valientes. No hay nada lo suficientemente atractivo de nosotros que atraería a un mundo moribundo y desesperado que necesita a Jesús, de Jesús, sin el poder del Espíritu Santo. Él es el combustible, Él es la fuente de todo el poder que necesitamos para hacer todo lo que Dios nos ha creado para hacer. Y esa misión de llenar el cielo, esa misión exige que seamos llenos del Espíritu Santo, que estemos llenos del poder del Espíritu Santo, que seamos guiados por el Espíritu Santo, porque esta misión que hemos sido llamados a cumplir con Cristo, esta misión importa, amén. Importa. Este mundo necesita a Jesús y el propósito del poder del Espíritu Santo es hacernos mejores testigos de Jesús. Es fortalecer la iglesia, es hacernos más efectivos, es llenar y promover la misión, es hacer de la iglesia la fuerza más atractiva del planeta. Y la razón por que la gran parte de la iglesia no siempre ha sido la fuerza más atractiva del mundo es porque creo que gran parte de la iglesia continúa descuidando el Espíritu Santo. Gran parte de la iglesia continúa entristeciendo al Espíritu Santo. Estamos preocupados por alinearnos con la cultura que por seguir a Cristo. Gran parte de la iglesia ha dejado de lado la obra del Espíritu Santo. Lo hemos descuidado de una manera tan terrible que hay muy poco atractivo de una iglesia. Incluso diría que no hay nada atractivo de una iglesia que no está llena del Espíritu Santo. Y por lo tanto, lo que debemos entender es que tenemos poder. La iglesia tiene poder. Estamos llenos del Espíritu de Dios. Y para caminar en el poder del Espíritu Santo, hay un factor participativo que se requiere para caminar en su fuerza. Debemos elegir caminar en su fuerza. Debemos elegir por someternos al trabajo del Espíritu en nuestra vida. Él está hablando, se está moviendo, está liderando, está guiando, está fortaleciendo, pero debemos elegir no descuidar su trabajo, sino abrazar su trabajo. Debemos elegir no seguir el camino del mundo, sino seguirlo a Él. Debemos elegir permitir que el Espíritu de Dios ilumine la palabra de Dios en nuestras vidas, en lugar de escuchar todas las demás palabras tontas del mundo. El mundo no puede aceptarlo porque el mundo no lo conoce. El mundo no puede verlo porque el mundo está ciego espiritualmente. Pero nosotros lo conocemos, podemos ver en el Espíritu y por el Espíritu, y cuando se trata del poder del Espíritu Santo, necesitamos entender para qué es el poder del Espíritu Santo. Es para hacernos testigos más efectivos. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que el poder del Espíritu Santo nos hace testigos más efectivos para Jesús? Quiero comenzar con el punto número 1, y es el poder
del Espíritu Santo nos da el poder de la salvación. El poder del Espíritu Santo nos da el poder de la salvación. Y como hemos hecho enseñanzas del Espíritu Santo, a menudo he dicho que la mayoría de la evidencia de la obra de la presencia del Espíritu Santo en cualquier iglesia no es el hablar en lenguas. Voy a hablar sobre ese tema en particular la próxima semana. Así que si todos quieren regresar y escuchar ese mensaje, los animo a que regresen y escuchen. Pero la mayor evidencia de la obra del Espíritu Santo en cualquier iglesia no es nada espeluznante o raro o extraño. Es simplemente, ¿se están salvando las personas? ¿Se están salvando las personas? ¿Se están encontrando personas perdidas? ¿Están siendo atraídos a Jesús, aquellos que necesitan a Jesús? Si la respuesta es sí, entonces podemos agradecer al Espíritu Santo por eso. Porque nosotros no tenemos el poder de convencer a nadie que siga a Jesús. Vamos, no tenemos el poder de persuadir a nadie de que se aleje del pecado y de seguir a Cristo. Especialmente porque se está volviendo cada vez más difícil seguir a Cristo en esta cultura. Nosotros no tenemos el poder para transformar el corazón de nadie, la mente de nadie, el matrimonio de nadie, la relación de alguien. No tenemos el poder. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Y el trabajo más grande y la mayor evidencia del Espíritu en cualquier iglesia es que nuestra gente sea salva. Y agradezco a Dios que en esta iglesia la gente está siendo salva cada vez que nos reunimos, todos los días. Así es el Espíritu Santo. Él es el que convence al mundo del pecado. Él es el que atrae a la gente a Jesús, hasta que abrumadoramente, conscientes y convencidos de su pecado y de su necesidad de Jesús, nunca invocarán el nombre de Jesús, porque nunca estarán lo suficientemente convencidos de que necesitan un Salvador en primer lugar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él convence al mundo de pecado. Es su regalo número 1 y es el más importante. Es la salvación. Pero hay una razón para la salvación y no es simplemente para llevarlos al cielo. Porque seamos honestos, si todo el propósito de la salvación es para llevarnos al cielo, Dios simplemente nos llevaría a todos al cielo. Hay algo más en nuestra salvación que el cielo. Aunque cuando somos salvos tenemos la garantía del cielo, entienda que cuando somos salvos no solo están siendo adoptados en la familia de Dios, están siendo reclutados en el ejército de Dios. No solo somos adoptados en la familia, somos reclutados en su ejército, están comisionados y el momento en que están comisionados son puestos en la misión y esa misión es llenar el cielo. A la iglesia se le ha dado una misión y esa misión es recuperar lo que el enemigo ha robado, es recuperar el terreno que el enemigo ha tomado, ha capturado, es salir y rescatar a los perdidos sin importar el costo, cueste lo que cueste. Estamos en la misión de buscar almas y salvar a los perdidos. Estamos en la misión de servir a los más pequeños. Estamos en la misión de investirnos santos y plenamente en el trabajo del reino para llenar el cielo. Y la única forma en que este mundo se salvará es cuando la iglesia de Jesús sea llena del poder del Espíritu, sea absolutamente y extremadamente seria, apasionada e intencional en el cumplimiento de la única misión que importa. Si son salvos hoy, pueden agradecerle al Espíritu Santo. Y si son salvos hoy, no solo pueden agradecer al Espíritu Santo, sino que pueden optar por rendirse al Espíritu Santo. En Juan capítulo 3 Jesús está teniendo una conversación con el fariseo llamado Nicodemo. Nicodemo está tratando de ver un poco quién es Jesús, sin que todos sus otros amigos fariseos se enteren. Así que Nicodemo decide salir en la oscuridad de la noche y encuentra a Jesús. Se acerca a Jesús y le dice: Rabí, sabemos que eres un maestro, que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús respondió: Muy ciertamente, de veras te aseguro, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, algunos de ustedes están familiarizados con esa frase nacer de nuevo, han escuchado esa frase nacer de nuevo, han nacido de nuevo, pero para Nicodemo esta es una frase nueva para él. A pesar de que él es un hombre religioso, entiende el lenguaje religioso, simplemente no está captando en ese momento lo que Jesús está tratando de decirle. Él necesita una aclaración.
Y le preguntó a Jesús, ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le respondió, yo te aseguro, quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, Jesús continúa explicando lo que esto significa. Nacer del agua es simplemente refiriéndose a nacer. Se entiende que se rompe la bolsa o se rompe el agua y nace el bebé. Nacen físicamente en una familia física, son parte de esta familia terrenal porque han nacido del agua. Pero lo que Dios está diciendo, si quieren ser parte de esta familia espiritual, no solo es suficiente nacer del agua, deben nacer del Espíritu. Si quieren permanecer a una familia espiritual, deben nacer del Espíritu. La carne da luz a la carne, pero el Espíritu da a luz al Espíritu. Y por lo tanto, cuando una persona nace de nuevo, cuando nacen del Espíritu, se ven igual por fuera. Ese reflejo sigue mirándolos de vuelta. Nada cambia de inmediato en el exterior, como está su apariencia, pero por dentro son renovados. Por dentro han sido transformados en el Espíritu y por el Espíritu. Y por eso en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y por fuera todavía aparecen ustedes, pero por dentro han renacido. Y rendirse al Espíritu Santo significa pasar el resto de nuestras vidas aprendiendo a rendirnos ante Él, para seguirlo, para que este hombre de afuera pueda llegar a ser un poquito más como el hombre que está adentro, que ya ha sido perfeccionado en Cristo y por Cristo, por su Espíritu. Por dentro tienen a Jesús, se parecen a Jesús, pero por fuera, ¿cuántos saben que hay cosas en las que tenemos que ponernos al día, que tenemos algo de trabajo que hacer? Por eso la transformación no comienza desde afuera, comienza desde adentro y trabaja hacia afuera. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Si alguna vez se han preguntado, ¿soy salvo? ¿He nacido de nuevo? ¿Alguien alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿Soy realmente salvo? ¿La oración realmente funcionó? ¿Fue ese momento real? Bueno, pregúntense en esto de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Una de las formas en la que lo hace es a través de la convicción. Convicción constante. Porque si somos honestos, en el momento en que somos salvos, no nos vemos y actuamos repentinamente y amamos exactamente como Jesús. Perfectamente como Jesús. Y la razón es que a veces creo que cuestionamos nuestra salvación es porque todavía estamos atascados mirando al viejo hombre. Mientras el hombre interior ha sido transformado y perfeccionado, el viejo hombre todavía tiene un montón de imperfecciones dentro de él. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y esta batalla que obra dentro de todos los que somos salvos, nacidos de nuevo, esa convicción que sentimos es una de las mayores pruebas del trabajo continuo del Espíritu Santo en sus vidas. Estas dos fuerzas, el Espíritu de Dios dentro de ti y tu naturaleza pecaminosa, están constantemente en lucha entre sí. Esta batalla puede ser intensa a veces. Y cuanto más elegimos seguir a Jesús, cuanto más elegimos someternos a su Espíritu y entender que no solo soy salvo por la fe a través de Cristo, por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no solo me da el poder de la salvación, sino que el Espíritu Santo nos da el poder de caminar literalmente en salvación. El caminar en la voluntad de Dios. Para hacer lo que Dios dice, caminar en fidelidad y obediencia. Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Y continuará guiándolos a toda verdad. Él los guiará a toda verdad. ¿Alguien más tiende a perderse en su propio patio trasero? ¿Hay alguien como yo? ¿Alguien se siente direccionalmente desafiado aquí? Vamos, iglesia, levanten la mano. A mí se me hacen difíciles las direcciones. He vivido en la misma casa durante los últimos 4 años y puedo perderme en camino a casa de la iglesia.
Puedo ir a la calle Mill Run e ir por un batido de pulpa y todavía me olvido si vivo a la izquierda o a la derecha, y la mayoría de las veces me equivoco, así que hago una U en sentido contrario, me confundo muy fácilmente. De hecho, si hiciera lo contrario de lo que creo que debería hacer cuando estoy en el coche, si creo que es a la izquierda debería ir a la derecha y si creo que es a la derecha debería ir a la izquierda, siempre haría lo correcto. Si hago lo que creo que está mal, tengo mucha dificultad con las direcciones. Y sin embargo creo que es interesante, y esto no es para ser jactancioso de ninguna manera, pero a menudo pienso, Dios, ¿por qué me elegiste a mí para dirigir una iglesia como esta? Me refiero a que tenemos un personal de tiempo completo que está empujando a casi 100 personas y tenemos una iglesia de miles y miles de personas. ¿Cómo puedo liderar algo con confianza cuando ni siquiera puedo encontrar el camino a casa de la iglesia la mayoría de los días? Es porque he aprendido a escuchar su voz. He aprendido a depender de la guía del Espíritu. Desearía que trabajara en el camino como Él trabaja, para ser honesto. Escuchen, he aprendido a no caer en la ridícula sabiduría del mundo, sino a prestar atención a la palabra del Espíritu que nunca contradiría la palabra que se dio en la Biblia. Él nunca nos llevaría a contradecir la palabra de Dios. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará de todo lo que les he dicho. He aprendido a escucharlo, he aprendido a rodearme de buenos consejos de Dios y de buena sabiduría de Dios. Aunque una vez era muy joven y literalmente me perdí, me quedé atrapado en el armario de mi propia habitación. Es una historia real, es una historia verídica. Cuando era pequeño, mi habitación estaba conectada a la habitación de mis padres, y lo único que conectaba nuestras habitaciones era un armario compartido. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que como pareja recién casada eso no es una situación ideal? Tener su habitación literalmente conectada a la habitación de sus hijos. Pero la de ellos fue así por una temporada, y lo único que conectaba nuestras habitaciones era un vestidor. Y una noche me asusté y me levanté de la cama, estaba oscuro por la noche y comencé a caminar hacia mi mamá para despertarla y decirle que estaba asustado. Y entonces pasé por la primera puerta del vestidor, pero en lugar de caminar directamente hacia la segunda puerta, debo haber girado un poco hacia la derecha porque caminé directamente hacia una pared y estaba oscuro. Y todo lo que tendría que haber hecho es decir, ¿sabes qué? Solo toma un paso a la izquierda, abre la puerta y tus padres estarán ahí. Pero no, yo no fui a la izquierda porque nunca voy en la dirección correcta en la calle tampoco. Me metí más y más dentro del vestidor, me golpeé con la pared, me hundí más, ahora estoy entre los dos vestidos de mi mamá, entre todos sus abrigos y sus cosas. Me estoy enredando y finalmente me doy la vuelta, que es el camino completamente equivocado, y ahora estoy en la esquina, estaba atrapado. Y entonces mi mamá y mi papá se despertaron y me encuentran en la pared detrás del vestidor solo llorando y gritando en alta voz. Estoy perdido, ¿cómo puedo salir? El Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre. Siento que, incluso en la iglesia hoy, hay cristianos que viven como si estuvieran atrapados dentro de un vestidor. No pueden descifrar en qué dirección girar, no saben a quién seguir, porque todo el mundo es, tengo una palabra para ustedes. Vamos, la cultura tiene una palabra para ustedes. Cada programa en la televisión es todo basura, ahora apenas puedes ver algo. Hay una agenda que está trabajando a través de la cultura. El enemigo está trabajando horas extra no solo para reclamar las mentes de los jóvenes, sino para atraparlos indefinidamente. Él nos odia, Él quiere robar, matar y destruir. Ese es el único propósito que tiene el enemigo, robar, matar y destruir. Si Él puede robar, matar y destruir, está haciendo su trabajo, está viviendo su propósito. Pero Jesús dijo, no he venido a robar, matar ni a destruir. Yo he venido para que puedan tener vida y vida en abundancia. Y aunque los dejo en lo físico, les enviaré mi espíritu y Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Es decir, cuando aprendan a escuchar su voz y aprendan a estudiar la palabra de Dios y se rinden a la convicción del Espíritu Santo, no tienen que recoger lo que el mundo les está tirando. No tienen que caer en toda esa falsedad de la que gran parte del mundo está cayendo. Y hay mucha falsedad de la que incluso la iglesia está empezando a creer.
Porque hay muchos, incluso en la iglesia, que en lugar de ser guiados por el Espíritu, están siendo guiados por todos y todo menos Dios. Están siguiendo a un montón de personas ciegas, muertas andando. Están cayendo en todas las trampas y calumnias que el enemigo ha puesto para ustedes para que finalmente pueda controlar su mente y su corazón, y tratar de arruinar su vida y tratar de sacarlos del camino para que puedan convertirse en testigos mucho menos efectivos para la iglesia de Jesús. Iglesia, que nuestro objetivo no sea ser aceptados por el mundo, establezcamos nuestra meta de ser santos como Él es santo, que nuestra meta sea ser testigos efectivos de Jesús. No podemos hacer eso, no podemos ser testigos efectivos, no podemos caminar la voluntad de Dios, apartados de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Aquí está la tercera cosa que el Espíritu Santo nos da. Él nos da el poder para permanecer firmes en nuestra fe y compartir a Cristo con valentía. Ahora, seguramente se preguntan, ¿por qué estar firmes en la fe y compartir a Cristo con valentía están en el mismo punto? Parece que podrían ser dos cosas diferentes. Pero me gustaría presentarles hoy que permanecer firmes en la fe y compartir a Cristo con valentía realmente van de la mano. Mateo capítulo 5 versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 12. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Iglesia, el enemigo es el acusador de los hermanos. Ese es uno de sus nombres en las Escrituras. Tenemos que dejar de preocuparnos si seremos acusados de ser poco amorosos o intolerantes o aquello o cualquier etiqueta que el mundo quiera ponernos. No. Nosotros no sigamos al mundo, no escuchemos esa palabra, escuchemos la palabra de Dios, nos mantenemos firmes y nos mantenemos firmes en la fe. Y podemos testificar con nuestras palabras. Pero un testimonio aún mejor que tu palabra es testificar con tu vida por Jesús, cuando nuestra vida se convierte en un testimonio para Jesús. Mientras nos fortalecemos con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Por qué? Porque una iglesia caída no ayuda al mundo caído. Una iglesia firme puede echar una mano a un mundo caído y tenemos que estar firmes. Deja que tu vida sea testigo. Manténganse firmes en la fe. Porque no es solo su fe que está en la línea. Su fe tiene el poder y el potencial de despertar la fe en otros siempre y cuando su fe se mantenga firme. Les mostraré esto en las Escrituras. En Daniel capítulo 3, el rey Nabucodonosor, él emite una orden para toda región, que cada vez que escuchen el sonido en todo el reino que él ha determinado que es su señal para inclinarse y adorar esta imagen, había una cultura dentro de Babilonia. Era una cultura exigente, era una cultura conforme, era básicamente la cultura del cancelar, porque al final el mandato del rey fue adorar o ser quemado. Van a adorar cuando le digamos que adoren, cómo le digamos que adoren, a lo que le digamos que adoren, a quienes le digamos que adoren. Muy parecido al mundo en el que vivimos hoy. Ese mismo espíritu de Babilonia todavía está trabajando en el mundo de hoy. Solo porque no vivamos en Babilonia, aún el espíritu babilónico todavía está trabajando en el mundo de hoy. Hoy se dice estar de acuerdo o ser cancelado. En ese entonces era adorar o ser quemado. Y Sadrach, Mesach y Abednego dicen no, preferimos ser quemados que inclinarnos. Pero solo para que sepas, oh rey, no solo no nos inclinaremos, nos negaremos a inclinarnos, no vamos a adorar a tu ídolo, no vamos a adorar a tu imagen, pero solo para que sepas, puedes probar lo que quieras probar, nosotros servimos a un Dios que puede salvar. Y al final, tú, oh rey, puedes intentar salirte con la tuya con nosotros, y tal vez te salgas con la tuya con nosotros. Pero esto es lo que sabemos, nuestro camino está finalmente determinado no por ti, sino por Dios. Solo si Dios lo permite, puedes salirte con la tuya con nosotros. Y entonces se negaron a adorar.
Y mientras todos los demás adoraban, todo el mundo está de acuerdo, estos hombres fueron atados, fueron arrojados en medio del horno ardiente con la ropa que llevaban puesta, túnicas, turbantes, mantos, en un horno que se había calentado hasta 7 veces más caliente de lo que se suponía que debía calentarse. Como la orden del rey había sido tan urgente y el horno estaba al rojo vivo, las llamas abrazaron a los hombres que habían llevado a Sadrach, Mesach y Abednego. Calentaron el horno 7 veces más caliente que el rey. La orden del rey era urgente. Tenemos que deshacernos de estos hombres urgente. Iglesia, siempre habrá una urgencia de cancelar rápido y completamente a aquellos que disienten de la manera y la palabra predominantes del mundo, porque el mundo sabe que en el momento que comienzan a jugar con su filosofía, con su ideología, con la religión del mundo, todo comienza a desmoronarse, nada puede soportar o sostenerse, porque el camino del mundo siempre conduce a la muerte, la destrucción y la desesperación. Así que en el momento en que empezamos a ver que alguien empieza a diseccionar nuestro camino, tenemos que cancelarte, tenemos que ordenar que te pongas en línea, tenemos que amenazarte, tenemos que torturarte, tenemos que hablar en tu contra. Lo que sea que podamos hacer para silenciar la palabra, y hay una urgencia. Tenemos que deshacernos de ustedes. El rey tiene que deshacerse de ellos. Entonces, estos 3 hombres caen atados al horno ardiente, pero el rey, cuando miró dentro del horno, se quedó pasmado y se levantó de golpe y preguntó a sus consejeros: ¿no hemos arrojado a las llamas a 3 hombres? Porque yo veo a 4 hombres sueltos caminando de pie, erguidos y firmes en medio de las llamas. No están heridos. ¿Por qué? Porque no hay cultura, no hay rey, nadie en cualquier lugar tiene poder para hacer cualquier cosa que no sea lo que Dios permite de acuerdo con su propósito. Y el rey dice, y el cuarto tiene todo el aspecto de un hijo de los dioses. Es el Hijo de Dios. Lo que pasa es que están dispuestos a pararse firmes, incluso en medio de la amenaza, de su muerte. Salen del fuego, ni siquiera huelen a humo. El rey está tan asombrado que hace un nuevo decreto y ordena pues que toda persona, pueblo, nación, lengua, que hable mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea cortado en pedazos. Por lo que aún no ha sido salvo por completo, aparentemente, ¿verdad? Él está inspirado. Todos ustedes están levantando las manos, yo las levanto. No estoy seguro de lo que significa, pero si no levantan sus manos, vamos a arrancarle las manos de los brazos, ¿verdad? Y sus casas quedarán en ruina, pues no existe otro Dios capaz de salvar como este. Después, el rey encomendó cargos de gobierno a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Por qué? Porque su caminar llegó a su máximo testimonio. Dejen que su caminar sea su mayor testimonio. Dejen que la firmeza de su fe hable más fuerte que sus palabras. Sabemos que el mundo, donde el mundo pone su fe, cuando ponen su fe en algo que no debían, su fe fallará. Y un mundo derribado y en decadencia necesita ver una iglesia inquebrantable que se mantenga firme con fe, que pueda sostener a la iglesia y al mundo que se está cayendo. Digamos lo que el apóstol Pablo dijo en 1 de Timoteo capítulo 1, que doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Aunque, siempre hay un aunque. Una vez fui un blasfemo y un perseguidor y un hombre violento. Se me mostró misericordia porque yo era un blasfemo y un perseguidor. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero. Pero por eso mismo se me mostró misericordia, para que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en Él reciban la vida eterna. Dejen que su vida sea un ejemplo para que el mundo siga. Ahora hay un momento para hablar y debemos usar nuestras palabras y es importante el poder hablar. Hechos capítulo 4, después de haber orado y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno.
Y cuando no sabemos qué decir, yo oro todo el tiempo antes de entrar aquí. Señor, que pueda hablar con el poder y la autoridad del Espíritu Santo. No quiero simplemente dar un mensaje que he elaborado. Yo quiero hablar tu palabra y si deseas interrumpir este mensaje en algún momento, quiero hablar lo que quieres que se hable a tu iglesia. No quiero depender de mi propia fuerza. Quiero escuchar de ti tanto como quiero que la iglesia escuche de ti. A veces es importante hablar con nuestra palabra, pero que nuestra vida hable más fuerte que nuestras palabras. Que cuando usemos palabras ya hay algo allí que es atractivo y se convierte en una razón, un gancho para que alguien escuche cualquier cosa que tienes que decir. ¿Por qué? Porque los han visto permanecer firmes. Y es el poder del Espíritu Santo que nos da la capacidad de caminar en el Espíritu. Es el poder del Espíritu Santo que nos da el poder de vivir una vida santa. Cuando somos tentados por el pecado, es el poder del Espíritu Santo el que nos da la capacidad de liberarnos de esa tentación. Cuando las tentaciones en su vida, que no son diferentes de lo que otros experimentan, cuando la tentación se apodera de ustedes, sepan que Dios es fiel por su Espíritu. Él no permitirá que ustedes sean tentados más de lo que puedan soportar para que puedan resistir cuando sean tentados. Él les mostrará una salida para que puedan estar en pie y para que puedan soportar. Eso es lo que el poder del Espíritu Santo proporciona. Aquellos que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en el pecado todo el tiempo, pero aquellos que están controlados por el Espíritu, porque le damos el control, piensan en cosas que agradan al Espíritu. Si su naturaleza pecaminosa controla su mente, hay muerte. Pero si el Espíritu controla su mente, hay vida y hay paz. Así que les aconsejo que vivan de acuerdo con su nueva vida en el Espíritu Santo. Tal vez antes de ser salvo el pecado fue divertido, nunca pensaron mucho en eso, solo vivían como querían vivir e hicieron lo que querían hacer. Y actuaron como querían actuar, dijeron lo que querían decir, trataron a las personas como querían tratarlas. Porque todos los demás lo hacen y a nadie más le importa. El pecado es divertido cuando no conocen a Jesús. En el momento en que lo conocen y están llenos del Espíritu, lo que sucede es que ya no es divertido. ¿Por qué? Porque tengo este constante regaño, este constante forcejeo, constante convicción, esta batalla dentro de mí constantemente recordándome, no, estás perdido en el fondo de un closet. Si solo dieras 3 pasos a la izquierda y ahora 3 pasos adelante, vas a encontrar tu salida de la tentación y vas a encontrarte en una habitación con algunas personas que te conocen y que te quieren y te pueden ayudar y apoyarte y pueden orar por ti. Y si solo dan unos pasos a la izquierda, sé que quieres ir a la derecha, pero si me escuchan, me siguen, confían en mí, mientras confiamos en Él y mientras caminamos con Él, esta nueva vida viene con algunos dones nuevos e increíbles. El Espíritu Santo nos da el poder para hacer una diferencia con los dones espirituales. No tenemos tiempo para desarrollar todo lo que significan los dones espirituales. Solo quiero decir algunas cosas sobre esto. Primero, cubrimos los dones espirituales la segunda semana de Camino al Crecimiento. La segunda semana de un Camino al Crecimiento es siempre el segundo domingo de cada mes. Un Camino al Crecimiento son 4 domingos, es un proceso de 4 pasos. El primer paso es el primer domingo, el segundo paso es el segundo domingo de cada mes. El segundo domingo de cada mes hacemos Camino al Crecimiento paso 2. Y parte de esa sesión, de hecho, tomamos una encuesta de dones espirituales juntos. Y esa encuesta de dones está destinada a ayudar a las personas a identificar sus dones espirituales únicos dados por Dios. Dones del Espíritu Santo que se distribuyen de acuerdo con la voluntad de Dios. Hebreo capítulo 2, versículo 4. Dios les daría dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 7. Los son dados no solo a algunos, sino a cada uno de nosotros, un medio para ayudar y fortalecer a toda la iglesia. Ahora, si quieren leer acerca de los dones espirituales antes de llegar al segundo paso de un camino de crecimiento, vayan a casa y lean Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12. Hay una lista de dones espirituales. Y yo diría esto, que si tienen curiosidad deberían buscar acerca de esto. Si quieren saber cómo Dios los ha conectado de una forma única,
deben tomarse un tiempo para estudiar esto. Porque Dios no da un don sin un propósito. Así que creo que no solo nunca vivirán la plenitud del propósito que Dios tiene para ti hasta que conozcan y comiencen a usar los dones espirituales únicos y dados por Dios, pero esta iglesia y la iglesia de I mayúscula nunca serán todo lo que Dios pretendían y creó para hacer hasta que cada parte, cada miembro, cada persona en su iglesia, hasta que cada parte de la familia conozca sus dones y sus regalos y use sus dones para fortalecer la iglesia y para que podamos ser los testigos más eficaces en la tierra. Les voy a hacer las mismas preguntas que le hice la semana pasada. Número 1. ¿Se comprometen a confiar en Dios de todo corazón? ¿Se comprometen a confiar en Dios con todo su corazón? Cualquier pensamiento que crean que tienen del Espíritu Santo, todo lo que crean saber acerca de los dones espirituales, lo que sea que crean saber acerca de ser llenado, fortalecido o empoderado por el Espíritu de Dios, podrían dejar eso durante la próxima semana más o menos y decir: Señor, voy a confiar en ti, lo que sea que tienes para mí, lo que sea que quieras para mi vida, cualquier don que deseas que yo descubra y que use, voy a confiar en ti. Y luego se comprometerían a decir: no voy a dar esto por sentado, no voy a menospreciar a tu espíritu, no voy a entristecer tu corazón, no voy a romper tu corazón. Voy a aprender, voy a estudiar, voy a buscar, voy a orar, voy a apartar un tiempo cada día para entenderte. Y pensar solo en ti, estar en tu presencia, pueden ser solo unos minutos cada día, pueden ser solo 5 minutos antes de que se vayan al trabajo, pero Señor, voy a tomar 5 minutos y estar en tu presencia, y solo voy a pedirles que lo hablen. Y recuerden: Señor, estoy dispuesto a seguirte y anhelo saber de ti. ¿Y se comprometerían a buscarlo con todo su corazón? Porque su promesa para ustedes: si me buscaran, me encontrarán. Cuando me busquen con todo su corazón, me dejaré encontrar, afirma el Señor. Dios no hace que sea difícil ser encontrado por ustedes y por mí. De hecho, Jesús, completamente Dios, eligió hacerse completamente hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús dijo que si quieren saber cómo es Dios, mírenme, si han visto al Hijo, han visto al Padre. Él no lo hizo difícil para encontrarlo. Dejó la comodidad de su trono en el cielo para nacer en un humilde pesebre, para vivir con el propósito de dar su vida por ti y por mí. Y murió en una cruz que debía haber sido reservada para ti y para mí, por mi pecado y por el tuyo. Pero Él tomó sobre sí nuestros pecados, para poder romper el poder del pecado sobre nosotros, para que cualquiera que invoque el nombre de Jesús sea salvo y lleno de su Espíritu Santo. Así que les voy a pedir, nos preparamos para orar juntos, pero también vamos a tomar comunión juntos. Espero que todos tengan los elementos de la comunión en sus manos. Hacemos esto en memoria de Jesús. Pero hoy quiero hacer esto no solo en memoria de Jesús, sino también tomar la comunión hoy en memoria de Jesús y conscientes de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No lo recordemos como si fuera alguien para recordar, pero ya no está aquí. No, recordemos el sacrificio de Jesús, la resurrección de Jesús, celebramos quién es y lo que hizo, lo ha hecho por nosotros, pero seamos conscientes y celebremos y meditemos en este momento en el trabajo interno del Espíritu en nuestras vidas. Tomarían el pan en la mano, algunos de ustedes simplemente orarán conmigo y algunos de ustedes van a ser salvos ahora mismo, y si no eres salvo, no has sido perdonado, no estás lleno del Espíritu, mientras oras conmigo hoy, si pones tu fe en Jesús, vas a ser salvo y estarás lleno del Espíritu de Dios. Solo sostengan el pan y digan: Jesús, gracias por elegir, aunque eres completamente Dios, el convertirte en completamente hombre y caminar entre nosotros, vivir entre nosotros.
Gracias por ser tentado de la manera que yo soy tentado, por sufrir y por sacrificar tu vida por mí. Porque a ti te golpearon y a ti te machucaron y te traicionaron y te condenaron. Puedo ser sano, completamente libre. Comerían el pan ahora mismo y dirían: gracias Jesús. Gracias Jesús. Con la copa en la mano digan: Jesús, te agradezco por la sangre que derramaste en la cruz. Sangre que cubre todo pecado. Perdona mi pecado. Límpiame de adentro hacia afuera. Lléname con tu Espíritu Santo. Yo pongo mi fe y mi confianza en ti. Te agradezco por la salvación. Te agradezco por la obra del Espíritu en mi vida. Pueden beber la copa y dar las gracias a Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Iglesia, si hicieron esa oración por primera vez, son salvos. Muchos de ustedes hicieron esa oración hace años, han sido olvidados. Puedo animarlos. Escúchenme, iglesia, si fueron salvos hace un momento, o si han sido salvos por 10, 20, 30 años, pero no han sido bautizados en agua, puedo comentar algo rápido. Este viernes por la noche, en nuestra localidad de Polaris, toda la iglesia, en nuestra localidad de Polaris, a las 6 en punto del viernes por la noche, estaremos bautizando en agua. Para que puedan inscribirse hoy, tienen algo de tiempo para invitar a su familia y amigos a unirse a ustedes. Va a ser una fiesta. Creo que el Espíritu de Dios se va a mover con fuerza el viernes por la noche. En esa localidad toda nuestra iglesia se unirá. Todos estaremos allí, así que si no han sido bautizados, podrían hacer una pausa y decir: Señor, voy a dar un paso y voy a seguirte. Voy a ser obediente a tu palabra, voy a prestar atención a la obra de tu Espíritu, porque les digo, si son salvos, Él los está guiando. Si son salvos, están siendo incitados, ahora mismo están pensando: ¿saben qué? No he sido bautizado, pero debería hacerlo, probablemente debería hacerlo. Tengo muchas razones por qué no hacerlo, pero ¿saben qué? No voy a escuchar a mis razones, voy a escuchar a tu Espíritu y voy a ser bautizado, voy a seguirte y voy a honrarte. Lo harían este viernes por la noche, es a las 6 en punto. Vamos, pónganse de pie mientras continuamos adorando a Jesús ahora mismo.